llevarles a pensar en esto. Cada vez que nosotros leemos estas historias, sobre todo la historia de Abraham, no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Eh, Cuando empezamos a leer esas historias, empezamos a ver la historia como si fuera una película. Y en ocasiones hay ciertas escenas que a nosotros nos gustan más que otras. Ayer estaba viendo una película con mis nietas y de pronto una de ellas me dijo, aquí viene mi escena favorita de la película. A veces nos sucede eso con las historias bíblicas y especialmente con la historia de la vida de Abraham. ¿Cuál es tu escena favorita de la vida de Abraham? A algunos les gusta la escena cuando Abraham tiene que o va a sacrificar a su hijo. Dios se lo pide, ¿verdad? Y Abraham va obediente para sacrificarlo. A otros les llama la atención o se quedan mucho en la escena cuando Abraham baja a Egipto y le miente al faraón, ¿sí? Y así vamos de escena en escena. Pero yo no sé si ustedes se han fijado que cuando nosotros hacemos eso, aún viendo una película, como que perdemos la línea central o el argumento que se está tratando dentro de la película, de qué realmente trata esa película, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo cuando tenemos películas en donde se manejan más de una idea, ¿verdad? Y luego se complican, ya no sabemos en dónde estamos. A veces nos sucede eso también con la vida de Abraham. Sin embargo, el pasaje que vamos a estar leyendo, que hemos leído ahora, yo en lo particular lo considero como el pasaje central que amarra todo lo que es la vida y la historia de Abraham. Es un pasaje, es un texto en donde nosotros vamos a centrarnos en la razón de ser de la vida de Abraham y de todo lo que estaba sucediendo. Cuando leímos el pasaje, no sé si ustedes lo pudieron notar, pero nos encontramos con dos elementos importantes dentro del texto. El primer pasaje, como casi todos nosotros lo tomamos, ¿verdad? Es esa sección en donde Dios le adelanta a Abraham los datos históricos. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes el pasaje? Empezó, ¿verdad? Que cuando estaba la caída del sol, le sobrevino un temor muy fuerte a Abraham y Dios empezó a decirle ciertas cosas. Entre las cosas que observamos aquí en el versículo 13, está el dato de que su descendencia, o sea, el pueblo de Israel, que todavía era un proyecto, ¿verdad?, en la mente de Dios y un anhelo grande en el corazón de Abraham, que ese pueblo que iban a ser, esa descendencia, iban a estar como extranjeros en la tierra de Egipto y que iban a estar allí morando y siendo esclavos por 400 años. Es el primer dato que nos arroja el texto, ¿verdad? Un dato así muy frío, muy seco. Abraham, imagínense ustedes la historia, la escena, ¿no? Abraham, vas a tener hijos, pero esos hijos van a estar 400 años en esclavitud. La segunda cosa que observamos es que en el versículo 14 también Dios le anticipa a Abraham que después de los 400 años iban a salir en libertad y que al salir en libertad de la esclavitud Dios iba a juzgar a la nación que les hizo esclavos. Es decir, que iban a estar en Egipto y que Dios iba a liberarlos de la esclavitud de Egipto y que metería a Egipto en grandes problemas, lo iba a juzgar. Y además de esto, que después de 400 años, su descendencia iba a salir con mucha riqueza. Fíjense cómo va la historia, ¿verdad? Primero, esclavos. Ahora,
libres y ricos. Eso es lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham. Además de esto, le dice también que él iba a llegar a tener una edad muy grande, que iba a llegar a ser muy viejo. En el versículo 15 le dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es muy interesante la frase. ¿Cuántos desearíamos, verdad, llegar a esa buena vejez? ¿Verdad? No simplemente llegar a ser viejos, sino tener una buena vejez, es decir, disfrutarla, gozarla, no tener preocupaciones, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, mira Abraham, es lo que va a pasar contigo. Tú vas a venir, vas a morir, vas a venir a tus padres en paz, pero vas a disfrutar de tu vejez. Y también le dice en el versículo 16, ¿verdad? Que en la cuarta generación ellos iban a regresar porque aún había llegado a su colmo la maldad de esos pueblos en donde estaba viviendo Abraham. Entonces, fíjense, todo esto Dios se lo adelanta a Abraham, ¿verdad? Un pasaje muy interesante, muchos datos, ¿verdad? Que después los vemos nosotros en la historia. Esa es la primera parte que encontramos en esta sección de la historia de Abraham cuando Dios habla con él. La segunda parte aparece en los versículos 17 al 21. Y en esta parte Dios hace un pacto, hace un compromiso con Abraham. Eh, en aquel entonces, en el tiempo de Abraham, el hecho de hacer un pacto era comprometerse de una manera legal a cumplir ciertas cosas. O sea, todo lo que Dios le había dicho a Abraham no solamente eran palabras, no solamente era una profecía de lo que iba a suceder, sino que todo esto formaba parte de un plan que estaba en la mente de Dios. Y para que Abraham estuviera plenamente seguro de esto, Dios hizo un contrato con él. Y en ese contrato, Dios hace algo muy, muy, muy interesante. ¿Sí? Si leemos nosotros el versículo 17, dice que cuando el sol se estaba poniendo, ¿verdad? Y ya estaba oscuro, un horno humeante pasó en medio de los animales partidos. Si ustedes recuerdan el devocional de ayer, Dios le mandó a Abraham que partiera los animales. Esa era una manera en que en la antigüedad se hacían pactos, o sea, se firmaban contratos, se partía un animal y se ponían las mitades enfrente la una de la otra. Entonces los que hacían el pacto pasaban en medio del animal partido, de las partes. Esto significaba que los que estaban pasando en medio del pacto, en medio de los animales, se estaban comprometiendo a costa de su propia vida a cumplir con lo que habían dicho. ¿Sí? No era nada más una firmita, aquí está, ¿verdad? Ya te firmé, vas, ¿no? Y después ahí nos arreglamos en el juzgado. No, aquí el hecho era que si ellos pasaban en medio de los animales, estaban comprometiendo su vida para cumplir. Es decir, si yo no cumplo, a mí me va a pasar lo que pasa con estos animales, me tienen que partir a la mitad. Entonces estaban empeñando su vida. Lo curioso que observamos en el texto es que Abraham no pasó por los animales. Fue Dios quien pasó a través de este horno humeante en medio de los animales. Esta es la primera cosa que observamos en esta segunda parte del texto. Dios comprometiéndose a cumplir con lo que le acababa de decir, que iba a tener una descendencia, que estarían esclavos, que serían libres y que después llegarían a la tierra prometida y que iban a llegar con gran riqueza. ¿Sí? Y Dios se estaba comprometiendo a hacer esto a costa de su propia vida. Además de esto, en los versículos 18 en adelante, nos describe, ¿verdad? Y nos dice que ese día Dios hizo con Abraham este pacto y le dijo, mira, esta tierra te la voy a dar. Y señalan los límites, ¿verdad? Desde el río
de Egipto hasta el gran río Éufrates, o sea, toda lo que era la zona de Canaán que conocemos ahora, lo que conocemos como Palestina, hasta la parte donde empieza Turquía al norte, todo eso se lo iba a dar a Abraham. Y señala parte por parte quienes habitaban en esa tierra. Es decir, Dios estaba anticipando que si Abraham iba a tener esa tierra y su descendencia iba a tener esa tierra, algo iba a tener que pasar con estos pueblos, los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, etcétera. Algo iba a tener Dios que hacer, la tierra estaba habitada. Entonces Dios se está comprometiendo a costa de su propia vida a cumplir lo que les prometió a Abraham. Como les decía yo al principio, este es el centro de la historia de Abraham. La historia de Abraham, como la vemos aquí, no es simplemente una sucesión de eventos. Ay, que tal fecha le pasó esto. Y en tal fecha le pasó esto. En tal fecha subió y en tal fecha pasó. En tal fecha mintió y en tal fecha salió avergonzado. No, no se trata de hacer una biografía de Abraham. La historia de Abraham básicamente la podíamos resumir en estas palabras. La historia de Abraham es la historia del Dios actuando en el cumplimiento de lo que él había prometido. Dios cumpliendo su promesa. Esto es lo que sucede, hermanos, cuando Dios se compromete. Cuando Dios se compromete a algo, Dios no se compromete simplemente firmando un cheque o firmando un pagaré. Dios se compromete con su propia vida. Y eso es lo que sucedió con Abraham en este momento. ¿Sí? Ahora, cuando leemos esta historia de Abraham, eh, esta historia del compromiso de Dios con este hombre, nos hace recordar algo, a mí me hace recordar algo muy interesante. Me hace recordar que lo mismo ha hecho Dios con nosotros. Yo no sé si de pronto tú empiezas a analizar un poquito lo que ha sido tu vida. Me imagino que tu vida puede pasar en tu mente como una película. Una película en donde vas a encontrarte con escenas bonitas, escenas bellas. O también vas a encontrar tu vida con escenas desastrosas. En unas escenas vas a gozarte y quisieras quedarte en esas escenas y en otras quisieras salir corriendo de ellas. Yo no sé si te ha pasado eso, pero eso sucede muy a menudo cuando vemos nuestra vida. ¿Por qué? Porque vemos nuestra vida como escenas aisladas. Yo te animo para que el día de hoy veas tu vida desde la perspectiva de Dios. Que cada evento que ha sucedido en tu vida no es otra cosa más que Dios trabajando para cumplir su promesa. ¿Qué promesa nos ha dado Dios? Por encima de todo lo que pudiéramos argumentar, hay algo que Dios nos ha prometido y que lo va a cumplir. Y eso es llevarnos a su gloria. Dios ha prometido darnos la salvación. Dios ha prometido perdonar nuestro pecado y darnos una nueva vida. Dios ha prometido llevarnos para estar con Él. ¿Recuerdan ustedes esos pasajes del Nuevo Testamento? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Promesas de ese tipo que tienen que ver con la vida eterna es lo que Dios está trabajando hoy, hermanos. Cada evento de tu vida es un avance en ese plan divino. No importa que el evento sea triste, como en el caso de Abraham cuando tiene que dejar a su hijo Ismael. Hay ocasiones en que la escena en tu vida puede ser muy rica, muy halagadora, como cuando Dios detiene a Abraham y le dice, Abraham, no mates al chico. Aquí está
el carnero que debes de sacrificar, ¿sí? Escenas muy, muy ricas, escenas de vida, pero también hay en nuestra vida escenas tristes. Yo no sé por qué episodio estés pasando hoy, pero yo quiero animarte para que tú enfoques esas escenas en el plan eterno de Dios. Dios está queriendo hacer algo para que tú disfrutes tu llegada a su presencia. Cualquier cosa, aun por difícil, una enfermedad, una tragedia, una pérdida, tiene que ver básicamente con el plan de Dios para ti. Dios está actuando llevándote a su lado. Eso es lo que debemos pensar y eso es lo que yo quiero dejarte, ¿sí? Piensa en tu vida como ese desarrollo del plan de Dios para llevarte con él. Así que hermanos, quiero entonces dejarles con esta idea. Gocémonos en todo lo que Dios hace. Yo sé que va a haber momentos en que va a ser muy difícil decirle, Dios, gracias por esto que me estás dando. Pero aún así, es parte del plan de Dios para nuestra vida. Nuestra vida es una película. La película de cuando Dios se compromete contigo. ¿Qué hace? Dios te llena de todo y Dios cumple todo a costa de su propia vida. Así que hermanos, quiero dejarles con estos pensamientos, ¿verdad? Con estas ideas y que el Señor nos bendiga en estos días. Gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias Silvia, Leo, como siempre, ¿verdad? Gerardo, hermana Eva, Irma, Rosy, gracias. Sam, gracias por estar. Hermana Tobilla, también gracias por acompañarnos. No se olviden que el día de hoy, ¿verdad? En la noche se tendrá el servicio de Torre Fuerte a lo clásico. Si no pueden asistir al servicio, no dejen, hermanos, de verlo a través de las redes sociales. Están cordialmente invitados y también recuerden ustedes que ya están abriéndose las inscripciones para los cursos de la escuela dominical, para la escuela de desarrollo de nuestra iglesia. Hay varios cursos, algunos van a ser en línea, otros van a ser presenciales. Pasen ustedes debajo del domo e inscríbanse en estas clases y ahí nos veremos. Y pues que Dios me les bendiga a todos. ¿Les parece bien si terminamos con una oración? Inclinemos nuestros rostros y demos gracias a Dios por esa película interesante que es tu vida. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú haces cosas grandes en nosotros. Nuestra vida, Señor, no son eventos aislados uno de otro. Nuestra vida es una sucesión de eventos, de situaciones que nos acercan cada día más y más a ti. Gracias por darnos el día de hoy. Lo encomendamos en tus manos y te rogamos, Señor, que nos sigas tú guardando, guiando hasta el momento cuando nos lleves a estar contigo. Esa es nuestra esperanza y hacia allá vamos. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en 15 días.